Gracias a todos ustedes por el apoyo que constantemente le están dando a este canal. Espero que hayan disfrutado la Navidad y nos preparamos para el final de este 2023. Quiero informarte algo sobre el salto de ir a Polygon. Quedan solo 77 días. Vamos con los datos. Como todos ustedes saben, el año 2023 inició con muchas expectativas. En el mes de enero nos dieron la sorpresa de DealShaker, la versión 2.0, la cual ha tenido una serie de actualizaciones muy interesantes durante el 2023. En febrero, la compañía anuncia, adivinen qué, el lanzamiento de la cadena de bloques de forma pública y montada sobre Polygon. Muchos pensábamos que se iba a lanzar sobre la red de Ethereum, pero la compañía realizó unas pruebas de velocidad y debido a esto tomó la opción de ir a capa 2, donde se utiliza la tecnología de plasma creada por Vitalik Buterin en el año 2014. Una compañía fintech de India desarrolló esta tecnología de plasma que había creado Buterin en el 2014 y montaron en capa 2 una cadena de bloques llamada Polygon. Al día de hoy esta cadena de bloques tiene un montón de marcas poderosas de diferentes partes del mundo que utilizan esta tecnología para crear sus libros contables y administrar todo lo que son contratos inteligentes. One Ecosystem, observando que Polygon era la opción más rentable y fiable para ellos, optó por hacer el salto a esta cadena de bloques, lo que resultó en un problema para la comunidad, porque ir a un despliegue significa que todo lo que está en capa 1 creado se tiene que ir a capa 2, donde 65.000 transacciones por segundo permiten que esta cadena de bloques sea lo que requiere el ecosistema para poder avanzar en este universo fintech, en este universo DeFi que necesita el sistema. Entonces, si tú no has hecho el salto al día de hoy, te quedan 77 días para hacerlo. Como pueden ver a continuación, aquí está la tabla. Vamos a contar cuál va a ser el día donde esto termina. Y tengo que informarte que el mes de diciembre se acabó. Solo quedan exactamente el 30 y el 31 que suman 2 días. Si vamos a enero tenemos 31 días. Si vamos a febrero, como es año bisiesto, tenemos 29 días. Y si le sumamos todo esto, tenemos la siguiente cifra. Y al restarla, quedamos en el día 15 de marzo. Quiere decir que para esta fecha se termina el despliegue a capa 2, la segunda oportunidad que se le está dando a todos aquellos que no hicieron el salto. Vamos a YouTube con la siguiente pregunta. Dice así: Eric, soy miembro de Europa. Muchos miembros se dieron por vencido hace mucho tiempo. Como ve, solo 1 millón migraron a Polygon, pero deberíamos ser alrededor de 4 millones de miembros. En mi opinión, necesitamos recuperar a todos los miembros porque alguna vez confiaron en esta hermosa visión. La empresa no debe excluirlos después de la segunda fase de migración. Debe haber una puerta abierta para volver más tarde. Es mi opinión y en mi opinión no es justo. La empresa también debería utilizar todos los datos de contacto para informarles o desarrollar una estrategia para volver a la comunidad y poder utilizar sus monedas después de la segunda fase. Esta es una realidad que está sucediendo. Muchos están viendo este video y no hacen nada. El tiempo sigue pasando y los que ya hicieron el salto tendrían que esperar más. ¿Qué sucede con esto del salto?
Hay un contrato inteligente que fue creado en Ethereum y este contrato inteligente se llevó a las altas esferas de Polygon. El contrato inteligente está visible en la cadena de bloques de Polygon, donde nosotros como un token ERC20 tenemos ya una presencia en las blockchains del universo criptográfico. La compañía comenzó a realizar intercambios con el exchange llamado Uniswap y al día de hoy estamos siendo observados por muchas plataformas que detectan el movimiento de trading que se realiza entre WAN y USDT. Este intercambio manual que está haciendo la compañía es para ayudar a los comercios a monetizar algo de los WAN recibidos por la comunidad. Pero ¿qué resulta? Si no haces el salto a Polygon, no avanzamos. Y todos aquellos que dijeron sí voy con el salto, quieren seguir avanzando con la compañía. Entonces tienes plazo hasta el 15 de marzo del 2024, según los cálculos que hemos realizado. Vamos a la oficina para confirmar que esto es así. 77 días con 4 horas y 37 minutos. Eso es lo que queda. No lo confundan con la fecha que está arriba, que dice 33 días, 4 horas, 37 minutos. Esto básicamente es para poder votar por el country board local de cada país. Como pueden observar, son dos líneas de tiempo. Una de 33 días y la más importante es la de 77 días. Porque una vez que se cierre este proceso, quiero decirte, no hay vuelta atrás. ¿Qué va a suceder con aquellos que quedan atrapados en capa 1? Pues lamentablemente no van a poder realizar ningún tipo de transacción con sus WAN. No van a poder enviar sus WAN a ninguna parte. De hecho, eso está sucediendo ya. Si no te has dado cuenta, en el primer despliegue, una vez que finalizó, las cuentas que estaban en capa 1 ya no pueden realizar ningún tipo de transacción ni en DealShaker ni dentro de la oficina para adquirir algún módulo de educación o enviar WAN a alguna persona. Ya están bloqueadas. Quiero que entiendas esto. Tus WAN, si estás en capa 1, ya están bloqueados. No puedes moverlos, no puedes hacer absolutamente nada. Te quedan 77 días para hacer el salto a capa 2, donde los que estamos en capa 2 podemos mover nuestros WAN a cualquier persona nueva que entre, a un amigo, a un compañero, a un familiar, sin ningún problema. Solo necesitas el gas. Puedes comprar cualquiera de los módulos de educación que están disponibles en este momento y cualquiera de los productos que se van a desarrollar a futuro, y puedes comprar en DealShaker lo que quieras. Puedes enviar WAN y recibir WAN. Pero al día de hoy, si tú no estás en capa 2, no puedes hacer absolutamente nada. Esa puerta que dices tú, mi amigo, en tu texto, y te agradezco mucho por escribir, esa puerta se abrió ya. Se dio esta segunda oportunidad porque siempre hay personas que dejan esto para las últimas instancias. ¿Qué va a suceder cuando se cierre esta última puerta el 15 de marzo? Pues yo no creo que se abra. Eso se va a dejar allí y esas monedas se queman. Se cierra todo el proceso de despliegue y se le presenta en bandeja de oro a la blockchain de Polygon todos los datos de quiénes somos, cuántos holders estamos dentro de este proyecto, quiénes dijeron sí, cuántos usuarios somos, quiénes tienen KYC, quiénes no. Se arma todo un paquete para decirle al mundo blockchain: aquí estamos, esta es nuestra comunidad, estos somos. Todo eso queda registrado en el libro contable de Polygon y eso es lo que nos va a representar. Si tú después del 15 de marzo decides entrar, no sé qué va a pasar. No sé cómo van a poder mover monedas de una blockchain que ya quedó cerrada a una blockchain que se ha activado
después del 15 de marzo. Lo único que pudiera suceder es que la compañía diera 15 días más para cerrar esto a finales del 30 de marzo y que cuando arranque todo en abril, pues el que se montó, el que se quedó. ¿Qué va a suceder? Pues muchas personas querrán activar sus cuentas en capa 1 y lamentablemente no se va a poder hacer. Las blockchain lamentablemente operan de esta manera. Venimos de una blockchain privada y estamos saliendo a una blockchain pública. Esto es como si se estuviera haciendo una especie de ICO, una oferta inicial de moneda, donde las personas compran sus monedas antes de que se haga ese cierre, antes de que se lance todo esto de forma abierta. Y una vez que se cierre esto, por decirlo así, el 15 de marzo, el que logró sacar sus WAN y los tiene en su wallet en capa 2, se salvó y tiene la oportunidad. Aquel que no lo hizo se perdió esto y lamentablemente quedará el recuerdo como tenías tantos WAN y eventualmente a medida que pasen los años podrás tener una gran cantidad de poder de compra y la gente te preguntará cómo lo hiciste, cómo te hiciste millonario. Y tú le dirás, bueno, yo entré hace 10 años a una compañía y he visto el resultado. Todo el que espera, todo el que es un holder, con cualquier actividad de trading o con cualquier tipo de actividad en el mundo bursátil, en el mundo de las bolsas de valores, compras una acción hoy, la dejas 10 años y créeme que vas a tener unos grandes beneficios. Un conocido me dijo que en el año 83-84 adquirió un dinero alrededor de $12,000 y este dinero lo invirtió $6,000 en una pequeña compañía que se llamaba Microsoft, por eso el nombre, micro, de chiquito. Y la otra parte la invirtió en otra compañía que estaba desarrollando unas computadoras, que era algo innovador, algo nuevo, y compró acciones. Nunca las vendió. Esa persona tiene casi el tiempo de estas compañías y hoy día tiene $80 millones. Pero ¿qué resulta? Como nunca vende y me dice, ni pienso venderlo, Eric, esto lo voy a dejar para mi familia, para mi vejez. Hoy día es un millonario. Pero ¿cuántos años tiene la compañía Apple y Microsoft? Observen los datos allí en Google y se darán cuenta. Eso es lo que es un verdadero holder. Agarra su activo digital y lo mantiene. Ok, yo sé que muchos están desesperados por tener lo que se llama flujo de efectivo. Tu patrimonio digital te puede dar mucho flujo de efectivo. Solo tienes que tratar de ver cómo lo preservas, cómo lo cuidas, para que en un futuro cercano sea tu fuente de ingreso primaria. Al día de hoy tienes que entender que somos un token RC20, que fue creado el contrato inteligente en Ethereum, que esa cadena de bloques privada se va a cerrar porque se está haciendo un despliegue a la cadena de bloques pública que está en capa 2 y es sobre la blockchain de Polygon que utiliza Plasma, donde estamos en este preciso momento. Que tienes que hacer el salto y no dejarlo para después, que tiene un costo, ok, lo sabemos, pero es vital, que es el patrimonio de tu familia a futuro y debes cuidarlo, que tienes un activo digital electrónico utilizando la última tecnología que son las cadenas de bloques, que tienes que entender que viene una cuarta revolución y entre ellas está la inteligencia artificial, entre ellas están los smart contracts o los contratos inteligentes, todo lo que son las cadenas de bloques, entre ellas está el Internet de las cosas y tienes que montarte sobre este universo tecnológico. Si no lo has captado todavía, estás perdiendo una enorme oportunidad. Aprovecha el tiempo, no dejes perder tu activo digital que te ha costado muchos años. Aprende de inteligencia artificial, del Internet de las cosas, de las cadenas de bloques y enfócate, porque si tienes en tu poder WANs
y son muchos, tienes el futuro asegurado. Bueno, chicos y chicas, gracias a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse al canal, regalarme un me gusta, muy importante. Activar la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que salimos en vivo o estamos lanzando un nuevo video. Si no los veo, les deseo un feliz año nuevo. Quizás mañana haga otro video, puede ser. Pero de todas formas, quiero dejar esto por aquí. Cuídense y nos vemos pronto.